Hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que se espera que apoyemos a Emily y Sharon. Matthew, con un tono triunfante en su voz, hizo este anuncio durante una conversación telefónica. Me quedé desconcertada, sin palabras ante su repentina declaración. Sentí que Emily y Sharon se habían convertido en el centro del mundo de Matthew, dejándome a mí de lado, cuestionando mi lugar tanto en su vida como en nuestro matrimonio. Tratando de recuperar algo de control, forcé un tono alegre para informarle que sus paquetes habían llegado. También mencioné, casi sin pensarlo, que me había mudado a un nuevo lugar, una afirmación que dejó a Matthew en silencio por un momento. Mi nombre es Elizabeth, y tengo 45 años. Soy profesional de ventas en una empresa bien establecida. Mi trabajo es exigente pero gratificante, y he formado relaciones fuertes y duraderas con mis clientes. Fuera del trabajo, la vida es relativamente tranquila. Los fines de semana generalmente los paso sola en casa, con Matthew como mi familia más cercana. Mis padres ya no están con nosotros, y aunque mis suegros viven cerca, rara vez interactuamos. Las frecuentes salidas de Matthew a cenar con su hermana Emily y su hija Sharon siempre me han incomodado. Al principio, sentí que prefería su compañía sobre la mía, lo que despertó en mí un sentimiento de resentimiento, pero con el tiempo, comencé a entender las razones más profundas detrás de sus acciones. Emily y Sharon habían pasado por muchas dificultades, viviendo en un apartamento en ruinas después del colapso del negocio de mi suegro. La gratitud de Matthew hacia Emily, quien ayudó a financiar su educación, me dio una nueva perspectiva. Ella había hecho posible que él terminara la universidad a pesar de las dificultades económicas que enfrentaban. Una vez que comprendí el alcance de sus sacrificios, me suavicé, dejé de expresar mis quejas y acepté el deseo de Matthew de devolverle algo a su hermana y sobrina. Aún así, la soledad persistía. La lealtad de Matthew hacia su familia quedó más clara cuando me dijo que Emily estaba pasando por un divorcio y que iba a quedarse con la custodia de Sharon. Desde el principio, Emily y yo no nos llevamos bien. Nuestro primer encuentro fue brutal, hizo comentarios crueles sobre mi apariencia y estilo, lo que me hizo sentir alienada. A pesar de esta relación tensa, los recientes acontecimientos me han hecho reflexionar sobre mi rol en la familia. El continuo enfoque de Matthew en Emily y Sharon es algo que he decidido apoyar. Aunque me cueste ignorar el aislamiento que a veces provoca, quiero seguir siendo comprensiva, especialmente ahora, cuando la unidad familiar es más importante que nunca. Matthew, sin embargo, siempre ha preferido pasar por alto el comportamiento grosero de Emily hacia mí, obligándome a soportarlo en silencio. Recientemente me dijo que planeaba visitar a sus padres más seguido, citando la vulnerabilidad de Emily y las necesidades de Sharon como razones. A pesar de la molestia que me causaron sus palabras, me callé, sabiendo que una discusión solo lo alejaría más. Así que, con el corazón pesado, no dije nada y lo dejé ir. A medida que Matthew se volvía cada vez más ausente, me encontraba pasando más y más tiempo sola. Rara vez llegaba a casa antes de la medianoche, y los fines de semana los dedicaba por completo a sus visitas familiares. El silencio de nuestra casa vacía se volvió insoportable, y la quietud amplificaba mi sensación de abandono. En las pocas ocasiones en que él estaba en casa, su comportamiento solo aumentaba la tensión. Una noche, sugirió con toda naturalidad que le comprara un bolso de diseñador a Emily como regalo de mudanza, mencionando mi próximo bono como justificación. Me cuestioné la necesidad de un regalo tan extravagante, sugiriendo que eso debería ser responsabilidad de él, no mía. Su respuesta fue tajante, insistió en que, como miembro de la familia, era mi deber extender tales cortesías. Me dio una charla de 1 hora, recordándome con severidad que debía asegurarme de que Emily y Sharon recibieran su regalo. Después de que se fue, presumiblemente hacia la casa de sus padres, me quedé pensando en los años de generosidad unilateral de parte de Emily, quien nunca había hecho un gesto similar hacia nosotros. Unos días después, la llamada de Emily solo echó más leña al fuego. Esperaba un regalo de mi parte, como si fuera algo ya dado por hecho, aunque nunca nos había mostrado tal amabilidad. No pude contener mi frustración. Le recordé la falta de reciprocidad, señalando que ni siquiera habíamos recibido un regalo de bodas de su parte. Emily lo desestimó, diciendo que el dar regalos entre familiares no era necesario. Incluso se jactó de habernos comprado un sobre vacío, y luego se quejó de la calidad de nuestros recuerdos de boda. Su sentido de derecho, combinado con su total indiferencia hacia los demás, me dejó sin palabras. La audacia de Emily en nuestra boda fue exasperante. Su actitud descarada, junto con sus quejas sobre la falta de regalos más caros, me hizo hervir de ira. Su última observación dejó claro lo poco que pensaba de mí, como si fuera el eslabón más bajo de la jerarquía familiar, alguien que debía atender sus caprichos sin cuestionar. Ese momento subrayó el profundo desequilibrio en nuestra dinámica familiar, y me dejó luchando con la dura realidad de mi rol, nada más que un accesorio matrimonial.
presionada para cumplir con demandas que nunca acepté. Aún seguía recuperándome de su osadía cuando Sharon intervino, exigiendo que le comprara un bolso de una exclusiva tienda de la Quinta Avenida. Colgó con una risa desdeñosa, dejándome atónita y frustrada. ¿Cómo había llegado yo a ser el blanco de tales exigencias? ¿Porque yo debía cargar con esto? ¿Solo porque estaba casada con Matthew? Como si intentara escapar de sus demandas, traté de enfocar mi atención en otro lado, pero la situación en casa empeoraba rápidamente. Las visitas de Matthew se volvieron aún más infrecuentes, y en las pocas ocasiones en que regresaba, noté que estaba tomando dinero de mi billetera. Cuando lo confronté, lo desestimó, diciendo que, como yo no salía mucho, no lo necesitaría. Aseguró que estaba usando el dinero para algo importante. Su desprecio tanto por mis sentimientos como por mis finanzas me dejó agotada y desilusionada. Luego, un día, un mudanza llegó a nuestra puerta con cajas, diciendo que venía a recoger cosas para Matthew. Confusa, traté de explicar que debía haber un error, pero el mudancero insistió en que tenía órdenes directas de Matthew. Llamé a Matthew, solo para escuchar las risas de Emily y Sharon de fondo. Su respuesta fue simplemente impactante. Me dijo que las pertenencias eran para Emily y Sharon, y que a partir de ahora íbamos a apoyarlas. Descartó completamente mis sentimientos, y Emily me dio la bienvenida con entusiasmo a este nuevo arreglo, sugiriendo casualmente que debería estar feliz de cuidar a Sharon, especialmente porque no teníamos hijos propios. La respuesta de Sharon también dolió mucho. Estaba avergonzada de que la asociaran conmigo. La decisión unilateral de Matthew me dejó en shock, y la falta de consideración por mis emociones me hizo cuestionar los cimientos de nuestro matrimonio. Luego, Matthew empeoró la situación al mencionar, con toda tranquilidad, que más cosas de Emily y Sharon, junto con muebles nuevos, llegarían pronto. Tendríamos que preparar todo antes de su llegada, mientras ellos se quedaban en casa de sus padres, dejándome a mí a cargo del desorden. La risa de Emily al pensar que yo iba a manejar todo por mí misma fue el punto de quiebre. La falta de respeto y la falta de empatía de parte de Matthew y su familia eran innegables. Me encontré preguntándome cuánto más podría seguir en un matrimonio en el que era una idea secundaria. Esperaba para apoyar y acomodar a personas que no mostraban aprecio por mi bienestar. La demanda tajante de Sharon de que manejara sus pertenencias con cuidado me empujó al límite, y con un frío, "Está bien", terminé la llamada. Mi frustración dio paso a una determinación que no había sentido antes. En cuanto colgué, supe que las cosas debían cambiar. 2 semanas después, Matthew me llamó, con la voz llena de curiosidad. Me preguntó si había organizado el equipaje extra y si todo había sido acomodado. Con dulzura falsa en mi voz, le dije, sí, todo llegó y me mudé a un nuevo lugar. El shock en su silencio fue palpable. Cuando los mudanceros llegaron con las cosas de Emily y Sharon, no perdí tiempo. Corrí a una agencia inmobiliaria local, decidida a encontrar un lugar donde vivir. El proceso inicial fue lento, con preocupaciones sobre la mudanza y las renovaciones, pero mi persistencia dio frutos. Encontré una residencia compartida solo para mujeres, con entrada segura, comodidades compartidas y servicios incluidos, perfecta para mis necesidades. El lugar incluso tenía servicio de limpieza y habitaciones amuebladas, lo que lo hacía ideal. Después de verlo, aseguré rápidamente la última habitación disponible. Supe en ese momento que había tomado la decisión correcta. El nuevo apartamento se sentía como libertad, un nuevo comienzo. Cuando se lo dije a Matthew por teléfono, su reacción fue pura sorpresa. No podía entender por qué me iría. Insistió en que, como pareja casada, mis acciones eran absurdas y exigió que me disculpara y regresara a casa de inmediato. En el fondo, podía escuchar las voces preocupadas de Emily y Sharon, su enojo sumando al caos del momento. Matthew intentó recuperar el control amenazándome con las consecuencias de un divorcio, sugiriendo que me costaría encontrar a alguien más por mi edad y apariencia. Sus crueles palabras tenían la intención de menospreciarme, pero en lugar de eso, solo consolidaron mi determinación. Entonces, con una calma que no esperaba de mí misma, lancé la bomba. Confronté a Matthew con el conocimiento de su aventura, dejándolo completamente desconcertado. Su respuesta desconcertada confirmó lo que había sospechado durante mucho tiempo, y pude ver que me había subestimado. A pesar de su traición y la falta de respeto tanto de él como de su familia, me mantuve firme. Les recordé a todos que era fuerte, independiente, y que ya no toleraría su comportamiento tóxico. Mudarme no solo fue una escapatoria de sus exigencias, sino también mi forma de recuperar mi dignidad y tomar control de mi vida. Le dije a Matthew que había contratado a un investigador privado. Sus ausencias frecuentes me habían generado sospechas, y quería la verdad. Solo tomaron 5 días para que el investigador confirmara lo que ya sabía. Matthew había estado viéndose regularmente con su amante. Después del trabajo,
Las cenas que él decía que eran con Emily y Sharon no eran más que una tapadera para sus encuentros. El investigador había documentado la aventura con fotos, capturando momentos íntimos entre ellos. No pude evitar revelar esta evidencia, mezclando diversión con incredulidad. Las imágenes hablaban por sí solas, y estaba claro que el dinero que Matthew había tomado de mi billetera estaba financiando sus escapadas. Con la prueba en mano, tomé la decisión de divorciarme. Le informé a Matthew que pediría una pensión alimenticia de él, y posiblemente de su amante también. Dejé claro que enviaría cartas certificadas tanto a Matthew como a su amante, informando a sus compañeros de trabajo sobre la aventura. Cuando mostré la evidencia a un abogado, incluso ellos se sorprendieron de la fuerza de mi caso. La respuesta de Matthew a esto fue furia e incredulidad. La idea de que la aventura se hiciera pública en su lugar de trabajo claramente era demasiado para él. Mientras tanto, las ansiosas preguntas de Emily sobre el bienestar de Matthew dejaban entrever sus propios motivos. Esperaba vivir cómodamente gracias a nuestros esfuerzos, mientras mantenía su estilo de vida despreocupado. Matthew permaneció en silencio frente a sus preocupaciones, un silencio que solo destacó la gravedad de la situación en la que se encontraba. Me había traicionado, y ahora estaba en riesgo de perder no solo nuestro matrimonio, sino también su estabilidad financiera. Le recordé el informe del investigador que detallaba sus gastos extravagantes con su amante, lo que sugería que estaba acumulando deudas. La indignación de Emily y Sharon fue fuerte, acusando a Matthew de imprudente y expresando su desprecio por sus acciones. A pesar de las súplicas de Matthew por ayuda para manejar las consecuencias con Emily y Sharon, me mantuve firme. Seguiría adelante con el divorcio y me aseguraría de que me compensara por el sufrimiento emocional que me había causado. Dejé claro que las consecuencias eran suyas y solo suyas, especialmente ahora que las cartas certificadas estaban listas para exponer su aventura en su lugar de trabajo. La frustración de Matthew era palpable, pero yo me mantenía distante. Estaba enfocada en asegurar un acuerdo justo y seguir adelante después de los años de traición. Cuando la llamada terminó, apagué mi teléfono, bloqueando su contacto. Había tomado una decisión. Matthew y Emily estaban ahora por su cuenta. El divorcio se volvió inevitable, especialmente cuando Matthew dudó, tratando de aferrarse al estilo de vida que habíamos disfrutado como una pareja con ingresos dobles. Se dio cuenta de que mantener el mismo nivel de vida con un solo ingreso sería imposible, pero armado con pruebas irrefutables de su infidelidad, dejé claro que no habría reconciliación. Amenacé con acciones legales si seguía resistiéndose. Finalmente, Matthew aceptó y firmó los papeles del divorcio. Con la ayuda de mi abogado, logramos un acuerdo justo, que incluía pensión alimenticia y compensación por el sufrimiento emocional causado por su amante. Sorprendentemente, su amante pagó su parte de inmediato. Había pedido dinero prestado a sus padres después de contarles la verdad. Matthew, por otro lado, encontró la carga financiera demasiado pesada y solicitó una reducción en varias ocasiones. Me negué rotundamente. En un momento, sugerí agregar el dinero que él había tomado de mi billetera al acuerdo, y la expresión en su cara fue impagable. Al final, aceptó a regañadientes el acuerdo tal como estaba. Después del escándalo, la aventura entre Matthew y su amante se hizo ampliamente conocida, probablemente debido a los documentos certificados entregados durante nuestro proceso de divorcio. La simple llegada de esos sobres fue suficiente para encender los chismes en la oficina, creando una atmósfera insoportable en el trabajo. Al final, Matthew decidió renunciar, incapaz de soportar la vergüenza y la incomodidad de que sus acciones quedaran expuestas. Ahora, Matthew se encuentra luchando por conseguir un empleo estable. Con su edad en su contra, se enfrenta a las cargas de la pensión alimenticia, los pagos de la hipoteca y las deudas acumuladas por la aventura, trabajando en empleos temporales y de jornalero. De vez en cuando, envía mensajes a través de nuestro abogado, llenos de arrepentimiento. Admite sus errores y expresa lo difícil que se ha vuelto la vida, deseando poder deshacer el pasado. Sin embargo, a pesar de sus ruegos, mi camino sigue siendo claro. He seguido adelante, decidida a reconstruir mi vida. El dolor del pasado solo ha fortalecido mi independencia, y ahora estoy enfocada en seguir adelante. El arrepentimiento de Matthew alcanzó nuevas alturas cuando se derrumbó frente al abogado, lamentándose llorosamente por lo mal que me había tratado. Pero su comprensión llegó demasiado tarde. Ahora, él, Emily y Sharon, quienes viven con él, están enfrentando las duras consecuencias de sus decisiones. Mientras tanto, yo he seguido adelante, bloqueando su número y cortando todos los lazos. No tengo intención de mirar atrás. Entonces, un día, recibí una llamada de Emily. Su número había sido desbloqueado por error. Dudosa, contesté. Estaba desesperada. Ella y Sharon estaban luchando para llegar a fin de mes. Les cortaban los servicios y no tenían comida. Su voz se quebraba por el agotamiento, pero mi decisión era firme. No tenía obligación de ayudarlas con el lío que ellas mismas habían creado. Les sugerí que buscara trabajo.
recordándole que tenía la capacidad de mantenerse a sí misma. La intervención de Sharon me sorprendió, me acusó de ser insensible, diciendo que debía ayudarlas ya que yo estaba financieramente estable. Luego, me exigió que las recibiera en mi casa. Encontré la solicitud absurda. Dejé claro que mi divorcio de Matthew significaba que ahora ellas eran unas desconocidas para mí, y no quería tener más involucramiento en sus vidas. La ira de Sharon y su sentido de derecho eran evidentes, pero me mantuve firme. Terminé la llamada y bloqueé el número de Emily una vez más, decidida a cortar todos los lazos. Sus dificultades, aunque lamentables, fueron el resultado directo de sus propias decisiones. Yo, por mi parte, ya había seguido adelante, ya no estaba cargando con su caos, y comencé un nuevo capítulo en mi vida. Ya había dejado la vivienda compartida, no por necesidad, sino para hacer espacio para un nuevo compañero, un perro que conocí en un evento de adopción. En el momento en que cruzamos miradas, sentí que era el destino. Después de varias visitas y una conexión creciente, adopté al perro, lo que implicó encontrar un apartamento que aceptara mascotas. El amor y la lealtad que ahora experimento con mi perro es algo que había anhelado en mis relaciones humanas. En mi nuevo hogar, lleno de su afecto incondicional, ya no me siento sola. A pesar de los obstáculos que la vida pueda ponerme, los enfrento con mi fiel compañero a mi lado. Juntos, seguimos adelante, dejando atrás el pasado y toda su turbulencia, listos para lo que venga.